todas y todos, muy buenos días. Soy Quique, vuestro profesor de dibujo del Centro Cultural José de Espronceda del distrito Tetuán. En este vídeo de hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a hacer un dibujo a tinta, ¿vale? Vamos a trabajar un entintado como lo harían en publicaciones como son, por ejemplo, los cómics o algún tipo de ilustración. Para ello os voy a enseñar algunos ejemplos que os he traído, ¿vale? Podríamos tirarnos hablando del mundo del cómic todo el vídeo, pero no se trata de eso, simplemente ver diferentes estilos de entintado que tienen diferentes autores que nos puedan ayudar para comprender el mundo maravilloso del entintado, ¿vale? Hemos estado haciendo en los vídeos anteriores dibujos a grafito muy sencillos, ¿verdad? En el anterior vimos cómo hacer una decomposición de la luz con una manzana como ejemplo, con grafito, y ahora vamos a intentar aplicar esos conceptos de patrón sombra al entintado, ¿vale? Antes de comenzar vamos a hacer un pequeño repaso por algunas publicaciones que os quiero enseñar, ¿vale? A ver si las conocéis, entenderéis por qué las enseño, y si no, pues estaría bien que las descubrierais, ¿vale? Porque hay mucho talento por allí. Igualmente, si a vosotros os interesa el mundo del cómic y de ese tipo de dibujo, pues os animo a que investiguéis para buscar vuestro propio estilo, tratando de emular diferentes autores, ¿vale? Vamos para allá. Aquí en esta mesa os he traído algún ejemplo, ¿vale? Bien, un ejemplo de lo que a mí me interesa, ¿vale? Luego cada uno de vosotros escogerá lo que le interesa a cada uno, ¿vale? Dejo este para el final. Bien, tengo aquí diferentes autores, ¿vale? Este es Max, ¿vale? Un célebre dibujante de cómic barcelonés que empezó trabajando, como muchos otros, en la publicación Víbora, ¿vale? He traído este como ejemplo para que veáis cómo trabaja las masas de negro, ¿vale? Cómo la línea es muy sencilla. En el cómic lo importante no es realmente el dibujo, sino la secuencia narrativa, ¿vale? Tenemos aquí otro, que este es una maravilla, por cierto, Jaime Martín, que este es Lo que el viento trae. Este es un cómic fantástico, que a mí me gusta mucho también por el uso del color, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Como veis es otra impronta, ¿vale? Ya no hay tanta masa de negro, ¿vale? Pero fijaos cómo tiene esas líneas definidas en los contornos y esos trazos un poquito más sueltos para narrar un poquito el claroscuro, ¿vale? Y tenemos aquí otro que es completamente distinto. Este supongo que lo conoceréis, se hizo muy famoso, el Black Sad de Díaz Canales y Guarnido. Juanjo Guarnido es un dibujante completísimo, estuvo trabajando muchos años en animación y sobre todo en la factoría Disney y se nota un montón el dominio, el control. Fijaos qué maravilla de dibujo según entramos, según abrimos en la contraportada, pues en la parte interna, ¿vale? Este dibujo a tinta, fijaos qué maravilla, qué trazo, qué tramados hace aquí, pero fijaos que lo que hace es identificar esos patrones sombra e interpretarlos. Como hemos visto en Max ponía negro absoluto, en Jaime Martín utilizaba un trazo un poquito más suelto y aquí está utilizando una serie de grafismos y entramados. Este cómic es maravilloso para los amantes del dibujo y de la acuarela, porque aparte de la elección de los planos, que es completamente cinematográfico, que es una de las cosas interesantes del cómic, que el empleo del dibujo como secuencia, como narrativa, ¿vale? Fijaos qué maravilla, qué control, qué calidades con la acuarela. Este señor Juanjo Guarnido, recomiendo que lo investiguéis porque es una auténtica pasada. Así como en pintura tenemos nuestros referentes, pues en dibujo igual, ¿vale? En cuanto al dibujo a tinta, que es lo que vamos a emplear hoy, yo os quisiera hablar, a ver, hay otros como Moebius, por ejemplo, que también me parece imprescindible, pero este señor o Frank Miller, el de Sin City, que también tiene un contraste muy marcado entre claroscuro, pero este señor Mike Mignola, que es uno de los cómics que más le han hecho famoso, es este de Hellboy, que supongo que conoceréis, aunque sea por la película esa horrible, con perdón. Pero este señor tiene una cosa que es importantísima, que entiende genial el asunto del patrón sombra y los claroscuros, ¿vale? Lo radicaliza a una manera
muy personal, no es como Frank Miller, que lo hace todavía más impactante, más despreocupado tal vez. Este señor logra una capacidad de síntesis estupendísima sin perder la sensación de realismo. Fijaos qué caras, ¿vale? Qué expresiones y sobre todo las masas de negro. Fijaos aquí en esta viñeta cómo entiende muy bien la luz, la sombra y lo sintetiza a blanco y negro de una manera muy sencilla y que funciona estupendamente, ¿vale? Luego ya vendría el color, que además cuando uno hace este tipo de ilustraciones, si tiene bien controladas las masas de negro, pues todo sale mucho más, ¿vale? Todo es mucho más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar a esto. Fijaos, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un pequeño boceto, ¿vale? Tenemos la idea. Luego esta idea acaba entintada y posteriormente se escanea, se digitaliza y se le aplica color. Esto tiene un color digital, ¿vale? O sea, podríamos aplicar el color de muchas maneras. Lo que vamos a hacer aquí es un pequeño estudio de lápiz para un entintado, ¿vale? Bien, sin más dilación... antes de nada, os voy a mostrar aquí otra cosa, otra joyita, que no tiene nada que ver con lo que hemos visto, no son dibujos con entintados, pero para que veáis la calidad que se le puede conseguir al grafito, también en un formato cómic. Este señor de aquí, Shaun Tan, es una joya, es una pasada. Os recomiendo que lo investiguéis porque es un fenómeno. Tiene este libro, Emigrantes, que es una auténtica joya, os lo recomiendo también encarecidamente. Es también un arte secuencial, pero escapa un poco de los parámetros del cómic. No hay texto, pero cuenta una historia también con un formato muy similar, ¿vale? Con viñetas, con diferentes ilustraciones que narran una historia, ¿vale? Fijaos, todo lo que estamos viendo es grafito, ¿vale? Hay entramados, hay manchas, hay claroscuros, pero fijaos qué pasada, no sé si se aprecia bien aquí. O sea, bueno, es una auténtica maravilla. Además, este señor es uno de los artistas más completos para mi gusto. Es un dibujante excelente, es un pintor excepcional y sobre todo es un ilustrador nato, es un narrador de historias, vamos, es estupendo. Es de estos artistas que te llegan al alma, la verdad, las cosas que hace es una pasada. Bueno, Shaun Tan, el emigrante, os lo recomiendo. Lo vamos a dejar por aquí. Bien, pues para comenzar nuestra pequeña secuencia de dibujo, vamos a prepararnos un tablerito, como veníamos haciendo, ¿vale? A ver, por aquí lo vamos a utilizar. Aquí que he pegado un papel satinado, ¿vale? Para dibujar con tinta es conveniente utilizar un papel un poquito satinado, ¿vale? Que la tinta fluya bien. ¿Qué papel podemos utilizar? Pues un papel tipo cuché, un papel... También podríamos utilizar un folio, ¿vale? Un papel caballo, un papel... un papel que sea lisito, ¿vale? Podemos utilizar un folio, pero que sea un poquito grueso, ¿vale? Pero bueno, si no tenemos un papel especial, ¿vale? A ver, ¿qué vamos a utilizar? Lápiz para dibujar. Yo recomiendo lápiz de color. Si puede ser rojo, mejor. ¿Por qué? Porque el trazo nos va a ser un poquito más suelto que el lápiz de grafito sobre este papel y nos va a permitir identificar muy bien las zonas que ya estamos aplicando de tinta, perdón, de las zonas que todavía están con línea, ¿vale? Y otra cosa que lo hace súper interesante es que cuando lo escaneemos, si nuestro cometido es digitalizarlo, nos va a ser mucho más fácil eliminar ese trazo rojo del lápiz y conservar exclusivamente el trazo negro de la tinta, ¿vale? Bien, entonces, a ser posible, lápiz de color rojo, ¿vale? Y luego, ¿qué vamos a utilizar? Calibrados, ¿vale? Estos rotuladores tipo Rotring, 0,5, 0,05, 0,2, 0,1, ¿vale? Para hacer la primera línea, ¿vale? Luego tengo aquí estos otros calibrados distintos. Y luego vamos a utilizar algo que es muy chulo, que es un Pentel, ¿vale? Yo tengo este, que viene ya con cartuchos de tinta. Si no podemos utilizar este tipo de Pentel,
¿vale? Que los venden, que muchos de vosotros ya tendréis o habréis utilizado en técnicas como acuarela, por ejemplo. Los podemos recargar, ¿vale? Esto es prácticamente como si fuera un pincel recargable, ¿vale? Yo le he metido tinta china Parker, ¿vale? Bueno, no es tinta china, es tinta para plumilla, ¿vale? Pero también lo podemos meter con tinta china. Si no tenemos nada de eso y tenemos un botecito de tinta china o de tinta Parker, como es esta, que es una tinta un poquito más soluble, nos da otras calidades, ¿vale? Pues, mira, a ver, tenemos aquí un botecito de tinta china. ¿Dónde estás? Aquí. Podemos utilizar tinta china de esta Pelican de toda la vida y un pincelito, ¿vale? Si vamos a dibujar a pincel, es conveniente tener un pincel redondo, ¿vale? Con la punta muy fina que nos permita hacer una serie de trazos chulos, ¿vale? Bien, pues habiendo desplegado todos los materiales, vamos a pensar en una referencia. Yo voy a utilizar como referente para hacer mi entintado las imágenes de Mike Mignola que hemos visto antes, ¿vale? Las de Hellboy, que os las vuelvo a enseñar. Entonces, si os fijáis, utiliza imágenes muy contrastadas, ¿vale? Fijaos aquí cómo se ve, por ejemplo, en este señor, cómo ha dibujado las zonas donde va a ponerle sombra, ¿vale? Nosotros vamos a coger, para simplificar el trabajo, una referencia. Yo, en mi caso, tengo aquí preparado en mi ordenador, vamos a ver, una referencia que es una fotografía de un señor que fijaos cómo se ve muy marcado todos estos patrones sombra. Esto me va a facilitar mucho la vida a la hora de añadirle la tinta, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es un pequeño estudio a lápiz, ¿vale? Con el lápiz de color rojo. Siempre lo que hago es marcarme un poco los márgenes, ¿vale? Nunca, ya sabéis que conviene llevar el dibujo al borde del papel, y en mi caso, como lo voy a escanear después, pues así me garantizo un margen de seguridad, ¿vale? Voy a darle al pause para no entretenerme, para hacer un poco el dibujo, y ahora volvemos. Vale, pues ya lo tenemos. Aquí está nuestro dibujo a línea, ¿vale? Como veis, muy sencillo, muy rápido, muy simple, y atendiendo a las zonas de luz y sombra, ¿vale? Bien, ¿cuál va a ser el primer paso? A ver, vamos a coger un poquito. Vamos a coger con una goma y vamos a borrar un poquito, que bueno, que aunque el rotulador nos va a coger bastante bien, así por lo menos, ¿vale? Bien, entonces empezaríamos con el calibrado, ¿vale? Lo que hacemos es repasar un poquito las primeras líneas, ¿vale? Las líneas más... Voy a utilizar el Tombow. Este es un rotulador un poco pincel, que a mí me interesa más, me hace una línea más gruesa. Bueno, con el calibrado haríamos el repaso de las líneas a nivel general, ¿vale? Porque seguimos atendiendo un poquito a los criterios que venimos utilizando, que venimos manejándonos hasta el momento, ¿vale? Que son de lo general a lo particular, ¿vale? Es interesante hacer una línea dinámica, un poquito suelta. Vale, una cosa interesante. Cuando hay una línea que me está estableciendo un límite entre, en este caso, figura y fondo, esta línea, por ejemplo, del sombrero, podría hacerla más gruesa que líneas que haré, por ejemplo, en el interior. La nariz o alguna línea de detalle que serán más delgadas, ¿vale? Bien, entonces vamos a ir poco a poco repasando estas líneas de una manera general, ¿vale? Vamos a darle al pause.
Vale, pues ya tenemos repasado con el calibrado los contornos y las zonas más características en silueta, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, vamos a empezar ya a proceder a las manchas de negro, ¿vale? A generar contraste. Por eso habíamos guardado todas estas zonas con el patrón sombra, ¿vale? Para esto vamos a utilizar, yo voy a utilizar un Pentel cargado con tinta Parker, ¿vale? Cargado, digo, que debería estar cargado, porque se ha quedado seco. Bueno, esto nos viene estupendamente para hacer el ejemplo. Si tenemos un pincel, como decíamos antes, podemos utilizar... Eso es. Veis que al fin y al cabo el Pentel es un pincel. Lo único que yo lo podía cargar, ¿vale? Entonces, lo interesante de este pincel o el Pentel es que podemos hacer una línea muy ligerita y enseguida podemos hacer contornos, o sea, masas de negro muy grandes. Bien, entonces empezaríamos devastando todas esas zonas que tenemos claro. Y voy a dejar algún blanco. Bueno, luego lo recuperamos. Que tenemos claro que es oscuridad, ¿vale? Entonces vamos ahí a tope. Y vamos a ver que enseguida empieza a coger volumen. Que la oreja que la vamos a dejar de momento. Y luego la vamos a hacer algo. Aquí, por ejemplo, en estos filitos que se nos queda, podemos recurrir a un pequeño degradado con una trama o simplemente reservar un pequeño filo para que se entienda que dentro de esa oscuridad está la barbilla, la mandíbula, que nos separa vale, vamos poco a poco entintando toda la zona. Como ya habíamos dicho antes, vamos a hacer un entintado muy saturado, con unas manchas de negro muy fuertes. Que quede potente la cosa. Vale, una vez hemos hecho esta parte del entintado, esta masa de negro, procederemos a hacer líneas de detalle, ¿vale? Con alguna pequeña línea que veis por ahí, que ahora veremos cómo hacer, ¿vale? En este momento podemos recurrir un poquito al juego de la textura. Por ejemplo, aquí en el gorro, justo antes entre la luz y la sombra, hay una serie de pliegues, entonces yo puedo jugar a mover el rotulador, el pincel, con cierta gracia, cierto ritmo, cierta irregularidad, que genere una impronta que me proporcione un volumen, un relieve un tanto peculiar y suelto, ¿vale? Bueno, pues poco a poco vamos entintando las masas de negro. Pues ya tenemos nuestra masa de negros, ¿vale? Y ahora, para ir terminando, lo que vamos a hacer es darle unos toques finales. Bien, hay una herramienta también muy interesante para este tipo de dibujos, para hacer pequeñas correcciones, cuando queramos sacar algún blanco que no hemos tenido en cuenta.
y es este rotulador blanco, ¿vale? El Posca es muy buena herramienta si no podemos utilizar watch blanco, por ejemplo, y un pincelito. Aquí, por ejemplo, en el pelo, pues digo, le voy a rescatar algún trazo más porque se me está quedando pobre de volumen. Y digo, bueno, puedo irle sacando toques, incluso en el ojo algún pequeño detallito, afilar un poquito la historia, o aquí en la nariz. Venga, vamos a darle un poquito más de... que tiene esta nariz característica. Vale, veis que podemos afilar un poquito algún toque. Aquí en la nariz, por ejemplo, vamos a afilarle esta cosilla. La oreja, que creo que la voy a echar más para atrás ahora. Vale. Bueno, pues como veis, por ejemplo aquí en el dedo, pues esta línea me interesa sacarla, que la había perdido. Vale, vamos buscando detalles así, tanto en corrección de blanco como detalles ya finales. Podemos volver al calibrado y utilizar, ¿veis? Este tipo de líneas de detalle. Y podemos seguir hasta que decidamos que esté terminado. Ya estaría listo para escanearlo y aplicarle color si es nuestro caso. Bueno, pues nada más, me despido hasta aquí con esta imagen. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado y que investiguéis los diferentes autores que hemos ido viendo. Y nada, os animo a que trabajéis el maravilloso mundo del entintado en dibujo, ¿vale? Que vuestro dibujo puede servir para muchas cosas, no solo para hacer estudios anatómicos y de forma. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.